Bueno, nos quedamos en el 22. Si quieren buscar en su Biblia, 22. Y si están tomando notas por ahí o haciendo señalando algo, me llama la atención que de este capítulo 21 al 24, 21, 22, 23, 24, hay dos palabras que se repiten mucho. Yo a ver si la pueden contar después, pero yo calculo que la referencia que hace al tribuno, son fácilmente más de 20 en estos 4 capítulos. Y habíamos comentado que el tribuno es un soldado romano de alto rango, pues está superior a los centuriones. Bueno, la estructura están los soldados, se agrupan de 100 en 100. El soldado jefe, digamos, o el mayor de esos 100 es el centurión, y los centuriones responden ante la autoridad del tribuno. Y luego el tribuno responde a la autoridad del gobernador o del procurador. En esa estructura de autoridad de Roma, pues es lo que se refiere. ¿Se acuerdan de aquel? Sí, era un centurión o un soldado romano que le dice a Jesús: si tú dices tu palabra, no tienes que venir con que tú digas sé salvo, sé sano. Yo sé que si tú lo dices, mi siervo va a ser sano. Y dice que el Señor se sorprendió, le llamó la atención la fe de este hombre, porque este hombre entendía esa, ¿cómo se dice?, estructura de autoridad. Él mismo le dijo al Señor: yo sé que si yo le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Sí, o a la persona al soldado que esté bajo mi autoridad. Y entonces, bueno, esta autoridad romana era muy importante para todo lo que logró como imperio, pues, ¿verdad? La estructura, la línea de autoridad. Entonces, así estaban los soldados agrupados en 100, sobre ellos el centurión, y sobre los centuriones el tribuno. Y entonces, en estos 4 capítulos, el tribuno en Jerusalén se menciona unas 20 veces o más. Y la otra palabra o el otro elemento que se menciona muchas veces es la fortaleza. Esa fortaleza es el cuartel romano ahí en Jerusalén. Y estos dos elementos son interesantes como son mencionados aquí en esta historia, porque son a los que Dios usa. Dios usa al tribuno, a la fortaleza y a la autoridad del Imperio Romano para proteger la vida de Pablo. Y también para proteger la vida de Pablo. Ese es el objetivo y la cita, pues, a la mención, el señalamiento aquí. El punto es que se mencionan muchas veces. A ver si alcanzamos a leer hasta el 23. Entonces, el tribuno y la fortaleza se mencionan. Recordamos también que vemos la soberanía de Dios, porque Dios usa toda la estructura del Imperio Romano justamente para la extensión del Evangelio. Digamos que los romanos construyeron y ahí basaron su fortaleza, pues, también como conquistadores. Fue la creación de caminos. Bueno, la estructura esta de autoridad que les digo, el entrenamiento de los soldados, la estructura, luego los caminos. Abriendo caminos es que ellos
podían llegar a nuevos lugares y conquistarlos, mandando a su ejército. Y el tercer elemento también son puentes, ¿verdad? Literalmente puentes, barcos, comunicación, puertos. Esos fueron elementos que sirvieron mucho para el crecimiento del Imperio Romano. Pero resulta que estos mismos elementos son los que en la soberanía de Dios son usados para la extensión del Evangelio, ¿verdad? Los mismos caminos fueron los caminos por los que Pablo y los suyos anduvieron para la extensión del Evangelio, para alcanzar aquellos lugares antes quizá más inaccesibles, caminos, puentes, transporte, rutas marítimas o rutas comerciales, y en este caso la autoridad del imperio a través del tribuno es el que protege la vida de Pablo, o Dios usando al tribuno para proteger la vida de Pablo. Bueno, vean por ejemplo ahí el 22-22. Voy a dar lectura y ahorita nos vamos deteniendo en algunas cosas interesantes. Dice, y le oyeron, el 22-22, y le oyeron hasta esta palabra. Bueno, ¿se acuerdan que había el alboroto? Pablo le habla al tribuno en griego, se sorprende y le dice, ¿hablas griego? Dice, sí, permíteme unas palabras para hablar al pueblo. Entonces voltea hacia el pueblo o habla hacia el pueblo y les habla en hebreo. Entonces toda la gente le escuchó, entonces le escuchó hasta esta palabra. Pablo dio el testimonio de su conversión, ¿sí? No desacreditando a los judíos. Ahorita vamos a ver otro texto muy interesante también. No es en contra de los judíos, no es en contra de la ley, sino es la culminación de todo ese mensaje del Antiguo Testamento, es en Jesucristo. Entonces dice 22-22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza. Ahí están los dos elementos. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y luego seguimos. Al día siguiente, queriendo saber más de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces ahora cambia el escenario. Vean ahora cómo, después de dar testimonio de su conversión ante los judíos, ahora el tribuno le guarda y queriendo indagar más, lo presenta delante de los sacerdotes de ese momento. Sí, el concilio, los mismos, ¿cómo se llama? Líderes o responsables o sacerdotes, ¿cómo se llama? Que como Anás y Caifás en el tiempo de Jesús o de los apóstoles, ¿verdad? Es la plana mayor, sacerdote o sumo sacerdote de los judíos, los encargados de los sacrificios y los líderes. Cambiaron los personajes, pero siguen siendo el mismo rango, pues, ¿verdad? El sumo sacerdote y el concilio de los judíos. Entonces seguimos el 23:1, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías
ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, no era que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, hasta aquí. Algo que compartimos hace no mucho tiempo en la iglesia el domingo fue que Dios nos permite presentar el evangelio en diferentes, le llamamos o le llamé como foros o ocasiones o momentos, ¿sí? Y Dios nos pone ante personas que necesitan escuchar el mensaje, el evangelio, en diferentes ocasiones. Puede ser con nuestros compañeros de trabajo o nuestros jefes o nuestros amigos o parientes en alguna reunión familiar o incluso con desconocidos. Entonces, el punto de aquel momento que hablamos fue si estamos listos. Yo decía, si tenemos claro en nuestra cabeza, en nuestra mente, poder compartir el evangelio en 2 minutos, en 5 minutos. ¿Cuáles son los elementos principales para poder compartir? ¿Sí? De pronto no estamos preparados o no estamos esperando esos momentos y llegan los momentos donde alguien nos pregunta: oye, y tú eres cristiano, ¿verdad? ¿No? Un compañero nuevo de trabajo, a lo mejor si llegamos a una nueva empresa o un nuevo trabajo y nos preguntan: oye, ¿tú eres católico o eres cristiano o qué religión tienes? Y ahí está el foro. Es como si alguien nos pusiera un micrófono, ¿no? Dice: ok, a ver, ¿qué vas a decir respecto a esto, respecto a tu fe? Y entonces, estando preparados o conscientes de que llegan esos momentos, podemos pensar en algún mensaje corto, pues alguna respuesta. Tampoco tenemos que hablarles media hora, pero afirmarles y decirles: sí, mira, a través de la Biblia conocí al Señor Jesucristo, sé quién es Él, lo conocí quién es Él, lo que el hombre hizo, lo que Dios hizo por el hombre, y en Jesucristo encontré salvación y paz para mi alma. No sé, algo así. Digamos, ahorita estoy diciendo algunas palabras, pero ante esas preguntas, ese tipo de foros o momentos, creo que regularmente no estamos preparados. Y en ocasiones no lo decimos claramente o no decimos claramente respecto a Dios, respecto a la Biblia, respecto a la salvación. Y a lo mejor decimos nada más como: sí, estoy asistiendo a una iglesia cristiana y pues las cosas han ido un poco mejor, ¿sí? Y eso no nos dice nada, eso no es el evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan de esto? ¿Algún comentario, alguna observación? ¿Nada? ¿Les ha tocado algún momento así? A mí se me ha tocado muchas veces cuando estaba en el equipo de levantación. Ajá, Muchos tenían la duda, digo, porque se hablaban en momentos precisos, hablaban de muchos temas diversos. ajá, Entonces muchos dicen: es que, ¿por qué piensas esto en lugar de esto, no? Digo, porque todos pensaban de una sola forma, ¿no? sí, Y yo decía: no, es que yo pienso que es esto. Entonces Kai siempre en sus ideas las llevaba a la contraria, pues. Entonces me preguntaban: pero ¿cómo llegaste tú a esa conclusión, no? ¿O por qué ajá, tú crees eso? Y ya tenía que explicarles: no, pues soy cristiano y sí muchos momentos sí medio les convertí, les platiqué del evangelio. De hecho, tengo un compañero al que se le podría decir que sí le puse la piedra en el zapato. O sea, sí pensó mucho tiempo y sí me llegó a hacer muchas preguntas de lo que él llegaba a pensar. O sea, entonces lo que yo sí, pienso está mal. O sea, la verdad es esto. Yo así, o sea, hubo muchos y había unos en los que
se enojaban simplemente. Decían que no quieren escuchar. Y decía, bueno, ya intenté yo platicarles, pero así, sí me ha llegado muchos momentos con muchos jóvenes que tienen la duda de lo que ellos piensan, pues. Y se me acercan preguntándome, ¿es cierto o no? ¿O estoy bien o estoy mal? Exacto, yo pienso que sí, tenemos que tener ciertos argumentos importantes en la mente listos para cuando nos hagan algún tipo de preguntas, no sé, y a veces son preguntas un poco superficiales o nos dicen, ¿y es cierto que los cristianos no van a fiestas? ¿Verdad? O cosas así. ¿Y qué vamos a responder? Porque justamente te están dando el micrófono para hablar respecto a la fe y sería muy importante poder contestar con un argumento poderoso, verdadero, decir, bueno, soy cristiano, no es una religión, no tenemos estas provisiones, pero podemos honrar a Dios con lo que hacemos, no sé, ¿verdad? Tener algún tipo de respuestas. Bueno, el punto es de que justamente Pablo es usado por Dios de esta manera, pues, ¿verdad? Y ahorita lo estamos viendo una y otra vez. Ahora, no con la libertad que tenía para ir a predicar a la sinagoga y a viajar y quedarse, ir y venir, pero ahora está bajo, pues sí, está quitado, se le quitó la libertad y está guardado por los romanos, pero aún así, en esta soberanía de Dios, Dios usa a Pablo, de hecho es lo que dice el 22:18. No, no es cierto, 22:18 no es el 22:21 que el Señor le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y luego en el 23:11, ¿alguien lea 23:11 por favor? 23:11 Sí. dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto me gusta porque el Señor Jesucristo presente ahí con Pablo, es decir, el Señor Jesucristo le aparece, está vivo, resucitado, presente con Pablo y le da palabras de ánimo, pero justamente le dice te estoy poniendo en foros, ¿verdad? O te estoy dando el micrófono. Dice, así como estás testificando en Jerusalén, ya lo hizo ante la multitud de judíos y ahorita en el 23 lo está haciendo con los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote y la plantilla del concilio, o el Sanedrín también es conocido. Y el Señor le dice, así como has testificado en Jerusalén, así quiero que lo hagas o es necesario que lo hagas en Roma. Entonces Pablo sabe pues que el Señor lo está llevando a un lugar, a otro lugar, con una persona, con otra persona, y él está preparado para dar ese testimonio. Entonces creo que eso nos sucede a nosotros y tenemos que estar alertas o preparados, ¿verdad? En compañeros de trabajo, algún socio comercial o estamos haciendo un negocio y alguien nos pregunta, oye, ¿sí es cierto que tú asistes a una iglesia cristiana? ¿Y qué respuesta le vamos a dar? Alguna respuesta que no sea superficial, sino al punto, profunda, directa. Son ocasiones donde Dios nos pone en foros. Entonces aquí, ante los sacerdotes, en el 23:6, Pablo es inteligente, pues, ¿sí? Dice, vean lo que hace Pablo. Pablo causa una división entre los del Sanedrín.
Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, Pablo vio que una parte eran de una secta y otra parte era de otra secta, los saduceos y fariseos, pero tienen sus diferencias. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Y entonces Pablo, astutamente o inteligentemente, saca el tema, pues, ¿no? De la resurrección. El 7 dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, el centro se perdió, el centro del asunto se perdió, ahora ya no era Pablo, ahora discusión entre los dos grupos. Hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. ¿Qué piensan? ¿Alguna observación, comentarios? Pues mucha astucia de parte de Pablo, ¿no? Que notaba, era observador, pues. Era observador. Sí, sí, sí. Y sabe cómo iniciar ahí pues la conversación o cómo controlar, ¿cómo se llama? Llevar la agenda, pues. Muy interesante. Y pues nada, o sea, como dices que se perdió el centro, lo que estaban haciendo, pues, y pues nada, se me hace muy interesante. Sí, el objetivo de la reunión que era Pablo se pierde y ahora están discutiendo de la resurrección y tiene que venir el tribuno justamente para sacarlo de ahí, ¿no? Porque pues ahora notamos que esta gente pues, es violenta, ¿no? O sea, lo van a matar. Lo que Pablo les dijo, dice, ¿vas a juzgarme conforme a la ley o quebrantando la ley me mandas golpear? Entonces lo iban a matar. O sea, ese tipo de actitud son los religiosos, los fariseos, ¿no? Que cumplen la ley a su conveniencia y la tuercen, la manipulan para su propia ganancia, y cuando no, pues son injustos, ¿no? Son injustos. Ahí los fariseos en el versículo 9 dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, ya la bronca era contra los saduceos, pues, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. O sea, ya los mismos fariseos pues, se ponen de su lado, digamos. Los escribas, sí. Yo creo que pues los escribas quizá eran los que tenían más, o bueno, los que conocían más la ley, no puntos y comas. Y ese era el asunto, pues que no hallaban culpa en Pablo, pero al resto de los sacerdotes les molestaba porque eran celosos o tenían celos de Pablo, pues de que la gente siguiera el mensaje de Pablo. Bueno. Rafa iba a comentar, sí. Esta era la idea que tenía, se me había ido, que cuando lees esta parte de la situación pues comprometedora o de presión que tenía Pablo, pues te puedes sentir misericordia o pues pobre Pablo, ¿no? Se lo están sonando por todos lados, pues, o lo están
juzgando injustamente o lo que sea, pues, pero enfocarse en eso y no en el plan de Dios, pues, de cómo hacer las cosas, ¿no? Como que podemos, O sea, Pablo, imagínate estar en la cárcel, estar detenido, ¿no? Y juzgado, o sea, si nos ponemos en sus sandalias, no sería una situación muy cómoda, pues. Y podemos pensar que, pues, la está pasando mal seguramente, ¿no? sí, Pero porque no vemos el plan de Dios, pues, que es una ok, forma, sí, ¿no? sí. No está nada fuera del control de Dios en ese sentido de que si va con unos o va con otros o lo golpean. Pero justamente esas son las palabras de ánimo del Señor, que es, ya llegó a Jerusalén, ya habló a la multitud, su testimonio, su conversión. Ahora ya habló con el concilio, los sacerdotes, y ahora es necesario que vaya a Roma. Entonces todos estos elementos son parte del plan de Dios para Pablo. Y lo que sucede a continuación es de que se descubre un sobrino de Pablo, que no creo que haya sido un niño, pues, o un menor de edad, creo. Pero digo, a lo mejor sí un joven, pero no un menor de edad, me parece. No un niño, pues, escucha de un complot de 40 hombres que no van a comer ni a beber hasta que den muerte a Pablo, ¿no? Entonces el sobrino escucha, lo mandan con el tribuno, le da las noticias y otra vez el tribuno lo protege a Pablo. ¿Alguien le quiere leer del 12 al 22 para avanzar con esta parte? ¿Quién lo quiere leer? De al 22. ¿Quién, Lo leo, Marcos? Rafa. Sí. Adelante. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar algunas cosas más ciertas acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llama a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándolo, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que va a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Ajá, entonces estos 40 hombres se pusieron de acuerdo con el concilio y les dijeron: oigan, hagan como que van a pedir al tribuno o pidan que el tribuno mande a Pablo, como que le van a preguntar algo, y en el camino al concilio, pues lo matamos. Se me hace muy violento, pues muy perverso como los sacerdotes de Dios, ¿no? O los maestros de la ley, los líderes religiosos del pueblo, hacen esto o permiten esto, se están poniendo de acuerdo en dar muerte a Pablo, ¿no? Entonces,
se descubre el complot, acuden al tribuno y otra vez la fuerza y el poderío del imperio, Dios lo usa para proteger la vida de Pablo, porque Pablo va a ir a Roma, ¿verdad? Dios le dijo, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, el mismo ejército, los romanos, el ejército romano, es el que escolta a Pablo para que llegue a salvo al siguiente lugar. Y vean el 23, 23, dice 23 y 25, dice, y llamando, vean el tamaño del ejército que armó ahí, el pequeño ejército que armó el tribuno. Dice, llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Ahí lo que está haciendo es, no sé si tienes el mapa por ahí, Vic, pero de ahí de Jerusalén, el gobernador Félix está en Cesarea, que era aquella ciudad de Herodes, o que Herodes construyó como de ¿cómo se llama? De gobierno, pues, o de ahí es un puerto donde tiene su palacio, su jardín, su casa de descanso, donde recibían a los generales o a los grandes de Roma, pues, a los grandes soldados romanos. Llegaban allá a Cesarea para venir a la región de Judea, pues, y ahí en Cesarea estaba el gobernador de Judea, gobernador romano de Judea, Félix. ¿Qué pensamiento tienen? ¿Qué les parece esta protección que le ponen a Pablo? 2 centuriones con sus 100 soldados cada uno, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Quién se va a meter con Pablo? Era una protección que venía de lo alto, ¿no, Rafa? Exactamente, Juanjo, así tal cual. Y justamente, pues, es el imperio que persigue a los cristianos, pues, ¿verdad? Es el imperio que da muerte al mismo Pablo más adelante, al mismo Pedro, pero en la soberanía de Dios, en este momento los usa para proteger a Pablo. Justamente es una protección de lo alto. Muy bien. Ahí está el mapa. Sí, adelante, Juanjo. Perdón. El mismo, digo, escuchando cómo se ponían de acuerdo ahí los religiosos, pues, para matar a Pablo. Si nos vamos tantito para atrás, pues sí, el mismo Jesucristo había dicho que era una generación perversa, pues, y al mismo Jesucristo, a Jesús lo crucificaron. Entonces, pues, como que ya habían brincado todas las barreras y los obstáculos, ¿no? Ya era gente que tenía su mente ya en otra cosa, en todo menos en Dios, pues. Ya era gente que protegía sus creencias, su poder, pero realmente la parte de decir, pues son los que representaban a Dios y los que representaban la ley, pues prácticamente ya la ley era la de ellos y por sobre quien fuera, ¿no? Sí, nada de piedad, nada de bondad, nada de enseñar la justicia de Dios, exactamente, el amor de Dios, sino ya era la protección del poder, de los beneficios, de la riqueza. Perdón, Vic, se nos fue el mapa. Ahí está Jerusalén. Ahí está en la flechita, Jerusalén. Toda esa es la región de Judea. Ajá.
Y al norte de Samaria, ahí está el puerto de Cesarea. No está muy lejos, pero sí son algunos días de camino. Ahí en Cesarea es donde está el gobernador de la región, el gobernador romano de Judea. En este caso es Félix. Déjeme leer algo que encontré aquí sobre Félix. Félix, el nombre completo de Félix era Marco Antonio Félix. Y él gobernó en la provincia o en la región de Judea entre los años 52 y 58. Entonces, eso también nos da un tiempo estimado en el que sucedió esto, porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 25, ya tenemos a otro gobernador. Ya hay cambio de gobernador del capítulo 24 al 25. Ya no es Félix, ahora es Festo. Y Félix, ahorita vamos a ver lo que sucede en el 24, pero lo retiene ahí en Cesarea 2 años a Pablo. Lo tiene 2 años. Entonces, si Félix terminó su periodo como gobernador en el 58, entonces podemos ubicar este acontecimiento o estos acontecimientos por ahí del 56, 57. Aproximadamente, pues ahí está la ubicación del... Por eso les digo que es interesante cómo Lucas, la función de Lucas como historiador es muy importante porque cita lugares, personas, acontecimientos, y eso le da veracidad histórica a todo este relato. Miren, lo que dice aquí, encontré acerca de Félix, dice, tuvo 3 esposas, su esposa, ¿cómo se llamaba? Drusila. Se llamaba Drusila, creo. Ahí está su nombre aquí en el texto. Era también ahí descendiente de Herodes y estaban ahí relacionados con los gobiernos romanos. Dice el texto, Félix estaba mal preparado para el alto cargo que tuvo en Palestina. El historiador romano Tácito dice de él que practicó toda clase de crueldad y lujuria, ostentando el poder de un rey con todos los instintos de un esclavo. Se dice que instigó al asesinato del sumo sacerdote Jonatán y suprimió varias rebeliones de los judíos contra su despótico dominio. El apóstol Pablo apareció ante él y Drusila, su esposa judía, y les habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Esto hizo temblar a Félix, pero no dejó una impresión duradera en él. Félix se convenció de la inocencia de Pablo y lo hubiera liberado si el apóstol le hubiese pagado un rescate. Pero como no le hizo la oferta, dejó a Pablo en la prisión para obtener el favor de los judíos. ¿De qué era Macedonio? Bueno, ¿Macedonio? Sí, Félix Macedonio. Félix Macedonio. Sí. Desde entonces hay gobernadores que no están preparados para el cargo. Pero bueno, entonces estamos en el 26. Alguien lea del 26 al 30, porque esta es la breve carta que el tribuno Claudio Lisias era el nombre del tribuno, finalmente aquí lo dice.
Claudio le escribe una carta a Félix, el gobernador, y envía a Pablo con todo este pequeño ejército, soldados, jinetes, lanceros, para proteger a Pablo en el trayecto, ¿verdad? De Jerusalén a una parte de Cesarea, y luego otros continúan hasta, a Cesarea. Pues por ahí hay una parada en medio, pero finalmente llega a salvo hasta Cesarea. ¿Alguien lea 26 al 30, por favor? ¿Alguien? ¿Nadie? Dice Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A ese hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Ajá, gracias, Vic. El tribuno lo que hace es escalar el asunto, ¿verdad? Porque si lo dejaba ahí en Jerusalén, ya se le surgía un problema para él, porque ya iba a ser el riesgo de muerte constante para Pablo y un alboroto, pues, y lo que los romanos menos querían, los gobernadores romanos menos querían, eran alborotos, porque entonces Roma respondía con ¿cómo se dice? Con el ejército, ¿verdad? A calmar los alborotos, a matar gente y a calmar los alborotos. Entonces, eso no era conveniente para el tribuno Claudio, y escala el asunto al gobernador. El gobernador ya tenía fama, o ya lo había hecho antes, de apaciguar alborotos con los soldados. Y ahora Claudio le explica que este hombre no encuentra ningún delito digno de que el imperio se le eche encima, no es un criminal, pero más bien lo manda que es un asunto de la religión de ellos, pues es un asunto de la ley de ellos. Y entonces el plan es que mande a Pablo para allá y también invita al concilio para que vayan a Cesarea delante del gobernador para dialogar este asunto, y eventualmente así sucede también. El concilio de Jerusalén va hasta Cesarea para tener ¿cómo se llama? Cara a cara con Pablo delante del gobernador Félix. Bueno, dice el 31, 23-31, y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hasta ahí. Este pretorio de Herodes era el lugar que justamente Herodes había construido que fuera su residencia. Sí, entonces no estaba en la cárcel. El pretorio no es una cárcel, es la casa principal, pues, del gobernador. A la casa se le llama gobernador o procurador. Ese es el puesto que tenía Félix, y la residencia oficial del gobernador era el pretorio, y se le conocía como el pretorio de Herodes porque él fue el que lo construyó. Bueno,
Es un poco de muchos datos, pero me gusta mucho, es muy interesante cómo Lucas relata estos temas históricos también. ¿Algún comentario, alguna observación? Si no, podemos ir avanzando en la lectura. ¿Alguien, algún comentario? ¿Nada? Bueno, la siguiente parte entonces del 24. Yo creo que podemos leer del 1 al 21. ¿Alguien lo lee? Del 1 al 21. Ahora, antes de llegar a Roma, el siguiente foro para su testimonio es el gobernador Félix. Entonces vean cómo en Jerusalén Pablo estuvo con el pueblo, les dio testimonio. Estuvo con el concilio, les dio testimonio. Ahora está con Félix, en Cesarea, el gobernador, y le da testimonio, ¿no? Entonces, estos son los foros que va cambiando, eventualmente llega hasta Roma. Del 1 al 21, ¿quién lo quiere leer, por favor? Yo lo leo, sí, profesor. Gracias, Chava. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Mira, así que hasta ahí, Chava, tantito, porque vean lo que sucede. 5 días después de que llega Pablo, llega el sumo sacerdote, Ananías, y dice, se traen a un orador, ¿verdad? Tértulo. Eso me parece, no sé si simpático o un acontecimiento curioso, pues, de que traemos a alguien que hable bien, ¿no? Es como cuando es tu abogado, tú no sabes de leyes, no sabes hablar, y pues te traes a alguien que sí lo sepa, ¿no? Para que dé un speech de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces viene el Ananías y se trae a un orador Tértulo que empieza a adular o a hablar bien del gobernador y excelentísimo Teófilo, tenemos gratitud, ¿Qué pasó te ruego brevemente conforme a tu equidad. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es el excelentísimo Teófilo, es excelentísimo Félix, le dicen. Ah, Félix. ¿No dije Teófilo? Ah, perdón. Es que justamente ese es Víctor en su correo. Es la misma forma en que Lucas se refiere al que va a recibir la carta, el libro y la carta, o el libro de Hechos, ¿no? El libro de Lucas, el libro de Hechos, se lo escribe excelentísimo Teófilo. Entonces, posiblemente Teófilo tenía también una posición ahí importante. Sí, Vic. No, es que ahorita me hiciste pensar en cuando trabajaba allí en una empresa con Paco, en IBM, y teníamos muy buenas ideas, pero no sabíamos cómo explicarle al jefe, pues entonces teníamos un compañero que era buenísimo vendedor, o sea, buenísimo, buenísimo.
y siempre le decían, oye, acompáñanos con el jefe, pues, para que le expliques, pues, para vender la idea. Sí. Sí, hay personas que saben expresarse, pues, que usan palabras y formas para expresar las ideas. Y entonces se traen a uno de esos, pues, a un orador, alguien que sabe usar palabras, que sabe comunicarse, comunicar ideas, dirigirse a las personas. Y sí le explica los hechos, pero también los dice, pues, el tribuno Claudio nos arrebató con violencia a Pablo y él es cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿verdad? Entonces ya traían ahí su speech para dirigirse al gobernador. Y bueno, entonces ahora le toca el turno a Pablo. ¿Sí? Félix escucha a Ananías y a su orador, y ahora le da la palabra a Pablo. Y vamos a ver cómo se expresa Pablo. Ahora sí que él es su propio abogado, puede ser, no tiene un orador junto a él, sino él usa de sinceridad y de verdad para dirigirse. Ahora sí, Chava, ¿quiere seguir, por favor, del 10 al 21? Este es el mensaje de Pablo. Muy bien, muy bien. Así, perdón por Tértulo, Tértulo por el centro. No, está bien, adelante. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Sí. Gracias, Chava. Eso es interesante, Pablo, porque Pablo es muy inteligente y está hablando con respeto y les está diciéndoles que Ananías y el orador no tienen pruebas, ¿sí? Dice, me acusan, pero no tienen pruebas. Y yo sí te puedo probar, le dice, tú puedes cerciorarte, ¿sí? De lo que hice en Jerusalén. No alboroté ni en el templo, ni en la calle. No hice alboroto, no estaba causando violencia ni alborotos, ni haciendo nada incorrecto. Yo vine a presentar limosnas y ofrendas. Y su aval o la forma de comprobarlo son los testimonios, ¿verdad? Había testigos que podían verificar estos hechos que está diciendo Pablo, ¿verdad? No causó ningún problema y era la verdad. Dice, y estos que me acusan no tienen ninguna prueba. Dice, si acaso de lo que me pueden acusar es de que levanté la voz respecto a la resurrección, ¿no? Eso me parece también curioso, pues no sé en qué tono lo habrá dicho Pablo, pero dice el 21, a no ser que están entre ellos, entre el concilio,
prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección. O sea que eso que dijo de la resurrección, lo dijo en alta voz, ¿no? Gritando a lo mejor, y eso fue lo peor que hizo Pablo, de lo que cree que le pudieran acusar, pero no causó no hizo ningún crimen, pues, ¿verdad? Dice, y si los judíos de Asia que me estaban acusando, ellos son los que tendrían que venir ante ti, Félix, para acusarme y presentar pruebas, pero no están. Entonces Pablo tiene buenos argumentos delante del gobernador Félix. Y bueno, si quieren terminamos del 22, lo leo, dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno, Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto, ¿verdad? También entonces Lisias, Claudio el tribuno, iba a ir a Cesarea. 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó hacer de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, ¿verdad? Otra vez, típico caso de esperar dinero para liberar a un preso, pues, o sea, el corazón de los gobernadores no cambia mucho o no cambia. Para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, Félix lo que quería como un gobernador corrupto era recibir dinero para liberar a Pablo, pero Pablo pues no sé si lo tenía, y si lo tenía no estaba dispuesto a darlo, pues no buscó su libertad por ese medio. Sabe que si Dios quiere su libertad, Él lo va a hacer conforme a su voluntad y en su soberanía. Entonces pasaron 2 años que Pablo estuvo en Cesarea, digamos quizá como prisión domiciliaria o en un lugar con cierta libertad donde podía recibir a los suyos, tenía visitas, y entonces llegó el cambio de gobierno y en el capítulo 25 encontramos ahora a Festo. Bueno, ¿algún comentario, preguntas? Son muchos datos ahora, pero me parece muy interesante esta historia. También interesante que la esposa del gobernador el romano era, o sea, de Félix, era Drusila, ¿no? Digo, que era judía, pues, y también que le incomodaba, o sea, quizá oía a Pablo, pero cuando le hablaba de la justicia, del dominio propio, o de la templanza, ¿no? Y del juicio venidero, Félix se espantaba, pues, o se espantó, pues, o sea, no le gustaba oír esas cuestiones. Yo creo que es algo de lo que dice Isaac. Ahora su foro, el foro de Pablo o el micrófono, lo tiene con Félix y le habla de temas de justicia, pues, de la justicia de Dios, del dominio propio, supongo, hablando del fruto del Espíritu Santo, de la necesidad de nacer de nuevo. Y se espanta, pues no quieren escuchar eso, pero Pablo estaba listo para recibir el micrófono y hablar. No sé, Rafa, si ahí sí. la justicia se refiere a la justificación y el juicio venidero, pues al futuro, o sea, algo como que pasado, presente y futuro, pues veo ahí en lo que es justicia, o sea, que ya fuimos justificados, el dominio propio que es fruto del Espíritu, el andar, y lo que viene, ¿verdad? Posiblemente sí, dar cuentas a Dios. Sí. ¿Alguna otra observación? Sí, Víctor. Aquí es interesante también ver cómo, de alguna manera, pues él
como tú dices, en sus 3 minutos comparte la esencia del evangelio, ¿no? Y ya ves que cuando el Señor se le aparece y que le dice que también será, o sea, tendrá que llevar el mensaje a Roma, pues de alguna manera ya está empezando con esa tarea y aún siendo él acusado, no nada más se defiende, sino que avienta la esencia del evangelio en esa misma, aprovechaba pues, ¿verdad? Cualquier situación. Sí, exactamente. Y no es un tema fuera de lugar, ¿verdad? No es un tema de hablar de religión y hablar de mi vida personal, sino es mi vida encontrando a Dios, pues, ¿verdad? No están como dos temas separados, la religión y la vida personal, sino Pablo habla de su testimonio, lo que hacía, y habla de su encuentro con Dios. Mira, me gusta este versículo 24:14, porque Pablo respecto a la ley, vean lo que dice respecto a la ley. Dice, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Vean esto, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto es muy relevante porque no está desechando la enseñanza de los judíos, pues diciendo, la ley de Moisés ya no sirve o lo que sea, ¿verdad? No está hablando acerca de desechar la ley y los profetas, sino dice, creo la ley y los profetas, porque el fin, entendemos, los profetas y la ley hablan de Cristo, el fin o el punto final o la dirección es Jesucristo. Esto me gusta mucho. Bueno, si quieren, ahí dejamos. Si no tienen alguna otra observación, comentario. Algo rápido, pastor. Lo que comentaba el hermano Vic, o sea, ese es el esquema del Espíritu Santo, inclusive para el evangelismo, ¿no? El Señor lo dijo en Juan 16:8, que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el orden que el Espíritu Santo usa, ¿no? Sí, y Félix, su conducta era desordenada en el sentido moral. Y entonces cuando Pablo le habla de dominio propio, no le gusta, pues se espanta de esas cosas y de dar cuentas a Dios de su conducta. ¿Quieres orar, Isaac, para despedirnos?